Y pasamos a la pregunta 2.2 PROC 407. ¿Cómo se va a gestionar las actividades formativas complementarias en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura? También formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Señor Villaverde, mire, cuando nosotros registramos esta pregunta sobre las actividades formativas complementarias, le soy sincera, pensábamos que resolverían todos los problemas que se iban a producir este año, problemas que ustedes ya conocían de antemano porque, bueno, los conocía casi todo el mundo, pero en realidad no han hecho al final nada para evitarlo. Problemas que seguramente alguien le habrá puesto sobre la mesa. Se lo habrán puesto sobre la mesa porque no podemos creer que sean ajenos a lo que iba a pasar, pero que realmente ustedes no han tenido la intención de solucionarlo. En definitiva, esta pregunta viene hoy a la comisión porque ustedes al final no han hecho nada. Y lo que han hecho, pues, ha empeorado las condiciones laborales de los monitores y monitoras de las actividades formativas complementarias. Han mejorado las condiciones laborales de un colectivo, pero han empeorado las de otro, del personal docente en este caso, que no sé si a ustedes les interesa, porque si tuviesen ustedes interés por la educación pública, no estaríamos asistiendo a la cantidad de ocurrencias del Gobierno de la señora Guardiola que dejan patente esa falta de responsabilidad y de respeto por la comunidad educativa. Mire, de verdad, les repito, yo creí que ustedes iban, sabiendo la cantidad de problemas que se iban a generar por las tardes con las actividades formativas complementarias, iban a publicar una instrucción. Es que la estaba esperando esa instrucción, pero no ha sido así, porque realmente el funcionamiento se ha cambiado. Usted puede reconocerlo aquí. Y mire, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos muy satisfechos con los avances en los derechos de los maestros y de las maestras. Un avance al que habría que añadirle también, pues, la reducción de las jornadas de las 25 a las 23 horas, la flexibilización que hubo de las tardes o los días de asuntos propios, que eran mejoras del logros del Gobierno socialista anterior. Y después de 25 años de actividades formativas complementarias, su toma de decisiones actual ha deshecho algo que funcionaba. Mire, le voy a hacer algunas preguntas que me he hecho yo antes de venir a la comisión. ¿Está regulado quién abre y cierra los centros educativos en horario de tarde? Regulado en una instrucción. En un centro con un solo monitor o monitora, ¿quién vigila quién entra y sale del centro educativo? Cuando un monitor o monitora está solo. Y si pasa algo, le pasa algo a algún alumno, ¿cómo hay que proceder? Pero ¿y si le pasa algo al monitor o a la monitora, esa que está solo o sola en el centro educativo, cómo se ha de proceder? Porque la casuística, señor Villaverde, es muy extensa. Y esto solo para empezar. Le podría hacer muchas preguntas, pero solo quiero que me conteste a una. ¿Cómo se van a gestionar las actividades formativas complementarias en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para responder a la pregunta tiene un tiempo de 10 minutos, señor Villaverde. Las actividades formativas complementarias en los centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil y primaria, así como en educación especial, tienen un carácter voluntario. Así, el centro educativo que desee contar con dichas actividades debe hacer una solicitud a través del Consejo Escolar, y para lo cual el equipo directivo, en colaboración con el claustro, debe elaborar un proyecto de actividades. Estos proyectos de actividades tienen una vigencia de 2 cursos escolares y tienen la posibilidad de prórroga durante otros 2. Y en la actualidad, mediante la resolución del 16 de abril del 2024, se ha prorrogado que en este presente curso escolar se continúe con la vigencia de los actuales proyectos, con la finalidad de avanzar en el proceso de mejora de las actividades formativas complementarias. Estas actividades formativas tienen un carácter gratuito y contribuyen a la formación integral del alumnado y la convivencia en los centros. No son unas actividades indispensables para el logro de los objetivos curriculares, y para su programación y desarrollo es necesario tener en cuenta las motivaciones y los intereses del alumnado. La elección por parte de las familias o del alumnado es libre y voluntaria, y aunque una vez son solicitadas por los padres, adquieren un compromiso expreso por escrito en cuanto a la asistencia de sus hijos. Para llevar a cabo estas actividades se contratan los monitores necesarios y, en el caso de los centros concertados, estos monitores son seleccionados por los propios centros en función de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, no guardando el personal contratado vinculación laboral alguna con la Junta de Extremadura. La duración de estos contratos abarca, como bien sabe usted, señoría, desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, con una jornada de 12 horas semanales. El horario de estas actividades formativas será de 2 horas de duración de lunes a jueves, ambos inclusive, y se desarrollará
a elección del centro en el horario, en la franja horaria comprendida entre las 15:30 y las 18:30 horas. Con el objeto de potenciar la autonomía de los centros y la participación de los consejos escolares, desde la dirección de los centros se ha remitido a las familias de todo el alumnado que quiere participar en estas actividades formativas la oferta educativa de actividades susceptibles de ser impartidas durante el presente curso escolar. Así, en el mes de septiembre, en la primera semana, los equipos directivos se han reunido con las familias y les han hecho entrega de una encuesta por escrito en la que deben reflejar qué intención tienen de inscribir o no a sus hijos en las actividades formativas de su centro. Así, en la semana siguiente se les ha inscrito en la plataforma Rayuela y una vez que se ha realizado la selección y contratación del personal, las delegaciones provinciales son quienes asignan ya el monitor al centro escolar y a la actividad formativa complementaria que les corresponde. Una vez que las actividades están funcionando, como es el caso, hay que realizar una labor de seguimiento y evaluación por parte de la Administración educativa, que delega esta misión en el equipo de inspección, en el servicio de inspección, independientemente de la evaluación interna que los consejos escolares quieran realizar y que debe recoger, entre otros aspectos como el nivel de asistencia del alumnado, la calidad de las actividades que se imparten, el grado de implicación directa o indirecta de la comunidad educativa, la coordinación efectiva de las actividades o el grado de satisfacción de los padres, de las madres, el profesorado, los monitores o el propio alumnado. Para poder llevar a cabo esta práctica de las actividades y facilitar la compra de materiales, cada centro recibe una dotación de 100 euros, una ayuda destinada al funcionamiento de cada actividad. Y en relación al funcionamiento de este tipo de actividades, el pasado 5 de agosto se publicó en el DOE el decreto 93/2024 de 30 de julio, por el que se modifica el decreto al que usted aludía antes, 84/2014 de 20 de mayo, por el que se regulan las actividades formativas complementarias en los centros de educación infantil y primaria y específicos de educación especial, sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta modificación del decreto se ha realizado en los siguientes términos. Se ha suprimido el artículo 9 del decreto y, como consecuencia de ello, el profesorado dejará de estar presente en horario de tarde en los centros educativos. Esta era una medida muy demandada por el sector docente y su aprobación conlleva una mejora en la conciliación de su vida laboral y familiar y va en sintonía con las medidas dictadas en la instrucción de comienzo de curso de la Secretaría General de Educación, Ciencia y Formación Profesional en relación a la flexibilización de horarios. Se ha modificado el artículo 15, quedando como sigue: la Administración educativa procederá a abrir un plazo de al menos 10 días hábiles para que los centros públicos puedan solicitar las actividades formativas complementarias que estimen de su interés, con carácter previo a la finalización temporal de los proyectos de actividades formativas complementarias que estuvieran vigentes, de acuerdo con el artículo 3.1 del presente decreto, debiendo la correspondiente resolución ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en la página de Educarex. Y también se incorpora un apartado 5 al 19 que dice que en el supuesto de que existiera disponibilidad de recursos personales en algunas especialidades de actividades formativas complementarias dentro de una concreta zona educativa, por renuncia de otros centros de la misma zona educativa o por no haberse adjudicado en el proceso selectivo regulado, la Administración educativa podrá redistribuir dichos recursos disponibles entre los centros escolares de esa zona educativa que hubieran solicitado esa especialidad y no la hubieran podido conseguir. En el supuesto de que esa especialidad de actividad formativa complementaria excedente no se hubiese solicitado por ningún centro de esa zona educativa, la Administración podrá asimismo proceder a su redistribución en aras a un mejor aprovechamiento y racionalización de los recursos. Estas modificaciones buscan, sobre todo, dar una mayor estabilidad laboral a los profesionales del sector al permitir su reubicación y redistribución dentro de una misma zona educativa. En la actualidad, hay 246 centros públicos que ofertan actividades formativas complementarias con un total de 511 monitores y una variedad de 14 actividades diferentes. Hay 55 centros concertados con actividades formativas, con 117 monitores para llevarlos a cabo y con la misma variedad de actividades formativas. Y en cuanto a lo que planteaba de que el beneficio que obtienen el sector docente al no tener que ir por las tardes repercute de manera negativa en el sector de los monitores, pues no entiendo verdaderamente en qué sentido, porque son actividades que han venido realizando habitualmente
en cursos anteriores. Muchas gracias. Gracias, señor Villaverde. Para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villaverde. Nosotros, como le he dicho antes, le repito, nos sentimos muy satisfechos con la decisión y con los derechos laborales de los docentes. Nosotros nos alegramos, de verdad. Nosotros no tenemos nada en contra de esa decisión. El problema es que sí repercute en las actividades formativas complementarias. Repercute porque yo creo que ustedes no han medido realmente las consecuencias que puede tener. Y les quiero poner algunos ejemplos. Porque a veces creemos que ustedes no estudian las cosas antes de hacer los anuncios. Y después, pues, vienen algunas consecuencias. Por ejemplo, mire, ¿usted recuerda cuando la consejera de Educación anunció que se harían actividades formativas complementarias de inglés en los centros de educación infantil y primaria que titularían? Eso fue al principio de la legislatura. Que se harían actividades formativas de inglés en los centros para alumnado de primaria que titularían, que al final no quedó en nada, quedó en estas subvenciones de 40 euros para las familias para gastar en esas academias que hay en las ciudades, porque como usted sabe, en los pueblos pequeños pues no tienen esas academias. Por eso le digo, este caso es exactamente igual. Han hecho un anuncio, han mejorado las condiciones laborales de los docentes, pero tiene sus consecuencias. Mire, esas personas, esos monitores de las actividades formativas complementarias, van a los centros a impartir una actividad, pero ahora tienen más funciones. Les voy a decir algunas. Por ejemplo, abrir el centro a su llegada. Tienen que abrir el centro. Esperarán a que esté todo su alumnado y cerrarán la puerta y se irán con su alumnado a su clase. Seguramente en ese trámite pues ya la actividad empezará un poco más tarde porque tiene que hacer todas estas cosas previamente. Si llaman a la puerta, el monitor o la monitora que está sola en el centro, que esto pasa en muchos centros, señor Villaverde, que están solos en el centro, puede bajar a abrir o no. Puede ser una familia que se haya dejado un libro o algún alumno que se haya dejado los deberes, o puede ser paquetería, mensajería, puede ser cualquier cosa. Puede abrir, ¿qué hace con el alumnado? Se va a la puerta, abre, recibe a la familia, espera, no abre la puerta, sabiendo la familia que hay gente dentro del centro. Son decisiones a las que se van a tener que enfrentar los monitores y las monitoras. Por eso le decía que yo esperaba una instrucción que regulase todo este tipo de cosas que les pueden pasar. Pues todas esas funciones que realizan y realizarán los monitores y monitoras de las actividades que están solos en un centro educativo y, como le digo, son muchos centros, pues habría que añadirle lo que le decía al principio de la seguridad y la integridad física. Porque, mire, ¿qué pasa si hay un accidente? Yo me pregunto eso. Si yo fuese monitora y estoy con mi alumnado en un centro y estoy sola y le pasa a algún alumno, ¿qué hago? ¿Qué hago con el resto del alumnado? ¿Qué hago? ¿Los dejo solos? ¿Llamo a alguien del pueblo que pase por la calle? ¿Aviso a los vecinos de la casa que tenemos al lado? Pero mire, otro ejemplo. A ver esto cómo lo ve usted. ¿Y si le pasa algo al monitor o a la monitora? Que está solo en el centro. ¿Qué hace el alumnado? Me explico lo que quiero decirle, señor Villaverde. La seguridad del monitor o la monitora va a depender de menores de edad, llevándolo un poco al extremo, sinceramente. En Extremadura tenemos más centros incompletos que completos, y en esos centros incompletos solo hay un monitor o monitora de actividades formativas complementarias. ¿Sabe lo que creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista? Que ustedes están depositando esa responsabilidad en la buena voluntad. En la buena voluntad, en la buena predisposición que tienen los monitores y las monitoras. Porque los problemas se van a solventar, no tenga duda, señor Villaverde, se van a solventar porque tienen ustedes a grandes profesionales que harán malabares por solucionar todos esos problemas. Los problemas se van a solventar, pero le pregunto, ¿usted cree que es legal dejarlo todo en manos de la buena voluntad? ¿La buena voluntad es legal? O en manos de los ayuntamientos, que también puede ser, porque puede ser que ustedes digan, bueno, pues que vaya personal del ayuntamiento, pero si es un pueblo pequeño que no tiene personal el ayuntamiento para abrir y cerrar el centro o para quedarse allí a modo de conserje durante las actividades, es otra competencia más que ustedes les están añadiendo a los ayuntamientos, como la cofinanciación de las mejoras energéticas en los centros, ¿no? Los ayuntamientos harán los pliegos, licitan, ejecutan la obra, pagan el 20% y así la consejería también se quita este problema. Es una forma también de quitarse esa responsabilidad, le pregunto, señor Villaverde. Y por último, ¿sabe usted cuántos centros no tienen todavía monitores y monitoras de actividades formativas? Hoy es 18 de octubre y hay centros que todavía no han empezado las actividades formativas. ¿Usted cree que esto puede afectar a la conciliación familiar? Usted sabe que hay una lista de monitores y monitoras para toda Extremadura que tiene casi 350 folios.
de las AFC, de las actividades formativas complementarias. ¿De verdad no tienen cómo cubrir esos puestos, señor Villaverde? Mire, sabemos que no es fácil. Yo no le voy a decir que sea fácil. No, sabemos que no es fácil, no lo es. Pero cuando han tomado esta decisión tenían que tener prevista una solución a estos problemas que yo le planteo y que se pueden generar, especialmente en los centros pequeños, en los centros rurales, que son el corazón de la educación pública en nuestra región, que son el mayor número. Les rogamos, por tanto, que pongan una solución a estos problemas y que acaben con esa inseguridad y que no deleguen en la buena voluntad ni de los monitores, ni de las monitoras, ni de los ayuntamientos el funcionamiento de las actividades formativas complementarias. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. En turno de dúplica tiene, por la Junta de Extremadura, tiene el señor Villaverde la palabra por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Mire, la supresión del artículo 9 del decreto, que es el que está generando la polémica, porque parece ser que porque no vayan los profesores o los maestros por la tarde se va a acabar el mundo en los centros. No hay ninguna competencia que asuman los monitores que no estuviesen desempeñando antes. ¿Me quiere decir, señora Fernández, cómo se hacía en un colegio incompleto, en un CRA o en una escuela unitaria cuando todos los maestros no tenían para cubrir las tardes? ¿Qué le pasaba a ese monitor que estaba solo? ¿Cómo actuaba? ¿Quién abría el centro? ¿Quién lo cerraba? Eso ha estado ocurriendo de manera habitual. No es ninguna función nueva la que se les está dando. Eso estaba ocurriendo exactamente igual. ¿O me quiere decir que la competencia de abrir de los centros es del docente? Porque también lo están haciendo. ¿Y qué ocurre con los monitores de las aulas matinales que abren y cierran también y no hay ningún docente? Yo creo que es que estamos sacando las cosas de contexto. Mire, desde el principio del curso los equipos directivos se han puesto en contacto con los monitores para facilitar todo lo que necesiten para el desempeño de sus actividades de la mejor manera posible, sin que hasta la fecha hayamos tenido noticias de incidencia alguna. Y le ruego que si conoce alguna nos la comunique para intentar solventarla lo antes posible. La apertura y cierre no está representando ningún problema, ya que esta tarea, como le he dicho antes, se estaba desarrollando de manera habitual por parte de los monitores en esos centros incompletos. En relación a las actuaciones a realizar ante la ausencia o ante alguna incidencia en horario de tarde, ¿qué ocurre cuando esa misma incidencia la tiene un maestro en horario de mañana y está solo? ¿A quién recurre? ¿Qué protocolo tiene de actuación? ¿Qué ocurre? Es que el monitor va a estar absolutamente solo. Puede que en una unitaria sí, pero tiene compañeros trabajando también en la misma hora, en la misma franja horaria. Entonces, yo creo que estamos cargando las tintas en un tema que no tiene ninguna trascendencia. Señora Fernández, no hay ninguna responsabilidad añadida a los monitores y cada centro ha optado por la opción que ha considerado más conveniente para que todo transcurra con absoluta normalidad. Les repito, están funcionando las actividades con absoluta normalidad. Incluso, si me apura, mejor que el año pasado. Mire, yo soy también docente y he sido director en varios centros y he podido comprobar cómo año tras año había actividades que no se han cubierto, no se cubrían, era un mal endémico. El año pasado conseguimos cubrirlas todas. Usted me está diciendo que hay muchos centros sin actividades. Yo le voy a decir que hay 11 monitores en la provincia de Cáceres sin cubrir y 11 en la de Badajoz. No centros, 11 monitores a fecha de hoy. Y se está llamando efectivamente para que se cubra porque no es fácil encontrarlo. Pero no entiendo por qué quieren crear este problema donde no le hay. Y le voy a poner un ejemplo de por qué están generando ustedes este propio problema. Mire, el pasado 27 de septiembre apareció una publicación donde su partido vaticinaba un absoluto caos en el comienzo de las actividades formativas, el 27 de septiembre. Mire, si hubiésemos utilizado los mismos parámetros que utilizaron ustedes en ese escrito y los trasladamos a cursos anteriores, ¿cómo hubiésemos tenido que calificar ese comienzo de curso en años anteriores? Hecatombe, macrocaos, apocalipsis. Es que no tiene nada que ver. No hay color cómo se han cubierto las actividades formativas en otros años y cómo se están cubriendo en la actualidad. Mire, una vez más, las dotes de pitonisa han vuelto a fallar. Yo entiendo que ustedes se hubiesen esperado al comienzo de las actividades y hubiesen dicho, oye, ha funcionado mal, vamos a criticarlo, pero a priori adelantar esto no sé si era crear una alarma donde no la había.
También en esa publicación que le menciono exponen que caminarán de la mano de la Asociación de Monitores para establecer un decálogo de reivindicaciones. ¿Verdad? Yo no sé si esto son presas de un ataque de cinismo. Eso mismo, esas reivindicaciones ya están hechas, las tienen hechas ellos, yo las tengo encima de mi mesa también. ¿Y por qué las tengo? Porque ustedes no hicieron nada al respecto. Y como no hicieron nada, nos llegan ahora a nosotros. Yo cuando termine ahora mismo esta comparecencia tengo reunión con la asociación y seguimos trabajando en esta línea, pero no sé a quién pretenden engañar con esta situación. Señora Fernández, cuando usted dice que hay centros sin monitores, le estaba diciendo que solamente son 11 lo que quedan sin cubrir. Y nosotros, al menos, en esta situación, estamos dando pasos para arreglar la situación. Hemos modificado un decreto que llevaba inalterado desde que se creó, con la finalidad de dar a los monitores una mayor estabilidad laboral. Ahora, antes lo que ocurría que cuando en una determinada zona educativa no se cubría una plaza, el monitor iba a la calle. Ahora tiene la posibilidad de redistribuirse dentro de la zona educativa, aunque no lo hubiese solicitado inicialmente. Por eso, señora Fernández, de verdad, no creen una falsa alarma en este sentido, porque no hay ninguna función que no estuviesen desempeñando los monitores. Los problemas surgen exactamente igual en el horario de mañana, cuando un profesor está solo, que en el horario de tarde. Y, de verdad, si el problema es abrir o cerrar un centro, yo creo que es que lo han estado haciendo de manera habitual y siempre hay recursos a los que recurrir para, como bien usted decía, solventar cualquier situación. Muchas gracias. Gracias, señor Villaverde. Pasamos a la tercera pregunta.